Bueno, hola teacher, soy Ángel Esteban Moreno Vano y pues el día de hoy teacher le voy a presentar eh, los, los verbos y pues comencemos teacher. Entonces pues eh, hola teacher, el día de hoy le voy a presentar los videos y pues comencemos teacher, ¿no? Entonces pues el primero es verbo to be. El verbo to be, pues el verbo to be es como el complemento de los pronombres, ¿me entiendes? Entonces, pues, en este caso, el de I, el de yo, es am. Y entonces se podría decir que yo es yo soy o estoy. Al igual que con you es are y que significa tú eres o estás. Con he es is, con los de tercera persona, el complemento o el verbo to be de ellos es is, que es para decir que está. O él es, ella es o ello es, ¿me entiendes, teacher? Listo, teacher. Y para el resto, para you, we, you, they, se utiliza are, que se podría decir que en we sería nosotros somos o estamos, ustedes son, están, ellos son y están. ¿Listo, teacher? Teacher, estos fueron pues el verbo to be, que es el primero, y, y elegí estos otros 4 verbos, que es ask, que es preguntar, call, que es llamar, learn, que es aprender, y speak, que es olvidar, ¿sí? Y pues teacher, para hacer una frase en afirmativo con el verbo to be, solo se coloca el pronombre o el sujeto, el verbo to be, dependiendo cuál sea el sujeto, ¿no? Y se coloca el complemento. Entonces acá te muestro. Entonces sería yo, I am happy in the park. Entonces sería yo estoy feliz en el parque. Entonces sería I, sujeto, am, verbo to be, happy in the park, complemento. Al igual que con she is read a book of math. Entonces sería ella está leyendo un libro de matemáticas. Entonces she es el pronombre o el sujeto y is es el verbo to be, teacher. ¿Listo? Y read a book of math es el complemento, es lo que uno le quiere poner más a la frase para que no quede pues solo ese pedacito de yo estoy o algo así, ¿entiendes? Listo. Hice 3 ejemplos, como puedes ver, teacher. Entonces, en forma negativa, lo único que se le agrega es el not, no se le agrega nada más. Entonces, se puede colocar la misma frase y solo se le aplica el not. Entonces sería I am not happy in the park. Entonces, yo no estoy feliz en el parque. I sería sujeto, am, verbo to be, not sería como la forma para convertirlo en negativo. O sea, es como la parte para convertirlo en negativo. ¿Me entiendes, teacher? O sea, tú eres una niña chiquita, pero esta es la forma en cómo yo enseño, teacher. Al igual con la misma frase anterior, solo se le agrega el not.
que se debe agregar después del verbo to be. Así es como se arma una frase con verbo to be en negativo o en negación, como le quieras decir, teacher. Interrogativa sentencia. Entonces, la forma en hacer una frase o una oración en interrogativo, lo único que cambia acá, digamos, es cambiar el verbo to be, se coloca al principio y el sujeto se coloca después. Independientemente si tú le quieres colocar negativo o negativo o afirmativo, pues entonces digamos, en este caso no coloqué ejemplos teacher, pero pues sería colocar I am not, am I not. Entonces creo que se coloca, o estoy seguro que se coloca después del sujeto. Y pues acá no cambia mucho, se coloca al final pues se le coloca al final un signo de interrogación y pues repito, entonces va verbo to be, sujeto, complemento. Y pues si ya es negativa pues sería verbo to be, sujeto, not. O sea, el complemento ese para colocarlo en negativo y complemento, teacher. No sé si estoy mal, pero bueno, teacher, yo soy tu profesor, entonces entiende. Bueno, teacher, para las fórmulas para el presente simple de los verbos 2, 3, 4 y 5, pues en afirmativo, para presente simple es sujeto más verbo más complemento. ¿Cómo así? Entonces, primero se coloca el sujeto, que puede ser I, she, he, it, you, we, they y it. Entonces pueden haber varios teacher, o sea, yo no lo coloqué acá teacher, pero pues estamos estudiando. Entonces yo te los dicto, tú escribes. Gracias, teacher. Entonces sería sujeto I, ask, es el verbo que yo elegí al principio, que es preguntar, ¿sí? Entonces yo lo coloqué en infinitivo porque la fórmula no me dice que lo tengo que colocar en otra forma, sino o sea, tiene que estar en infinitivo. ¿Ok? Entonces para crear esto va sujeto, verbo en infinitivo o normal, pues, y complemento. Pues en este caso el complemento es you a question, entonces sería yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta, teacher. Perdón por mover esto. Yo te hago una pregunta. Entonces, acá en el siguiente sería ahora cambiamos de verbo. Que yo elegí 5, to be, y los otros 4 que son los que pues yo elegí como tal. Y entonces seguimos. Sujeto, she. Calls sería el verbo. Y teacher, acá otra observación que tienen que tomar nota. La nota es que a los sujetos en tercera persona se le coloca S. En este caso, she, he, it, que son los que se le deben colocar S. Y entonces seguimos. She es sujeto. Call es llamar. Y es el verbo. Y como es tercera persona, se le agrega S. Y the police es. The police es. The police es el complemento. ¿Listo, teacher? Entonces, seguimos. He, sujeto, learns. Se le agrega S porque es tercera persona, porque las de tercera persona es she, he, it. Se le agrega. Entonces se le agrega S a learns. Y from the teacher. Entonces, from the teacher es el complemento. ¿Listo, teacher?
teacher, regrese, perdón. Ahora, entonces ahora, it spends money in the school. Entonces va, it, sujeto, spend, verbo, money in the school, complemento, teacher. ¿Ok? Esta es el afirmativo de presente simple. Ahora, teacher, el negativo de presente simple, lo único que se le, lo único que se le agrega es el auxiliar do o does, que es do para he, you, they, we y otra vez you. Entonces, para esos va do. Y does para she, he, it, que son tercera persona. ¿Ok, teacher? Y lo que se le agrega el auxiliar, el verbo auxiliar to do, o sea, do, más el not. Y entonces, no es mucha la diferencia que hace, pero, ¿me entiendes, teacher? O sea, hay algo. Entonces, I, sujeto, do not es el auxiliar y el negativo, y para poner la frase en negativo se le coloca un not. Y después se coloca el verbo, el que uno elige en infinitivo normal y el complemento que en este caso son otros, pues. ¿Listo, teacher? Ahora, el siguiente. She does not calls your father. Ah, listo, teacher. Acá otra observación que deben tomar nota. Que cuando, digamos, para hacer la palabra más chiquita o para, digamos, para hacerla más clara, el do not se puede unir. En el caso de la primera, do not se puede decir don't. Y en el caso de la segunda, que es does not, se podría decir does. Perdón, teacher, no sé pronunciarlo bien. Does. Bueno, me entenderás, teacher. Does. Teacher, lo estoy tratando de intentar. Y calls, como es tercera persona, se le agrega la S. Your fathers, que es el complemento, teacher. Entonces así seguimos con la otra y con la otra. Entonces he, sujeto, does not, que se podría hacer un poquito, se podría hacer de otra forma, que es doest. Y learn, como es tercera persona, es English, es complemento. Acá, como ahorita lo había dicho, we, como no es tercera persona, se le agrega es el do, no el does. Y el not, y el do not sería don't. Y el spint, pues no se le agrega ese porque como no es tercera persona. Entonces sería in the store. Ahora, teacher, pasamos a las oraciones interrogativas. ¿Qué cambia aquí, teacher? Que en vez de colocar primero, como estábamos haciendo en los anteriores, que era colocar el sujeto de primeras y después el do, entonces ahora en este caso intercambian lugares. Entonces como do era el auxiliar, pasa a ser de primeras. En este caso, pues como ya te había dicho, I, you, we, they, you, otra vez, le pertenece el do, ¿sí? Y para tercera persona, que es she, he, it, se le agrega el doest. Entonces lo único que cambia acá, teacher, es que va auxiliar, do, I, sujeto, verbo en infinitivo y much, que es el complemento. Y pues al final se le coloca un signo de interrogación. Y seguimos con el resto. Does,
auxiliar, she, sujeto, cal, verbo y your mother, complemento. Entonces, pues ahí coloqué esos 4 ejemplos, teacher, de las 4 palabras que yo coloqué. ¿Listo, teacher? Listo, ahora las fórmulas para el presente continuo, teacher. Listo, entonces, la forma afirmativa del presente continuo, la fórmula es sujeto, auxiliar verbo to be, más verbo con ing, más complemento. Acá, ¿qué quiere decir? Que se le coloca primero el sujeto, que puede ser I, she, he, were. También está they, you, it, etcétera. Bueno, yo los nombré todos. Y se le coloca el auxiliar to be, que es el que vimos al principio, que son estos, teacher. Son estos que es, pues ya te los nombré, teacher. Y entonces en este caso, espérate, teacher, que me perdí un poquito. Listo, teacher. Entonces, en este caso, para esta la que acabé de señalar, teacher, entonces va sujeto auxiliar to be, que es en este caso I, le pertenece am, y ask, que había al verbo que yo había utilizado le colocó ing, ¿sí? Y in the store, que es el complemento, teacher. Acá qué pasa con el she, ¿sí? Entonces, como al she no se le puede colocar am, porque al she le pertenece is, al igual que a he y a it le pertenece es el is, que es lo único que cambia porque es tercera persona, teacher. Y a cada uno de los verbos se le coloca ing y el complemento. Entonces sería asking, calling, learning, spending. Entonces vamos a leer la tercera de este. Y entonces sería he is learning in the school. Que es sujeto, he, auxiliar to be, is, verbo con ing, learning, y in the school, que es el complemento. Listo, pasamos a negativo. Listo, las negativas. ¿Qué cambia, teacher? Como en todas como en las que hemos visto, se coloca el not. Esa es la única diferencia que hay, que se coloca el not. Entonces podríamos colocar acá. Acá es I, sujeto, am, auxiliar to be, y not es lo que hace que la frase se convierta en negativa. ¿Me entiendes, teacher? Listo. Ahora, acá no lo coloqué, pero se podría colocar, hay una forma de colocar, hay una forma acá, teacher, para... no, teacher, mejor no te la cuento, teacher. Esta forma no te la voy a contar. Te la cuento después más especificando, teacher. Perdóname por hacerte perder tiempo. Luego te especifico mejor. Listo, teacher. Prosigamos. Listo. Listo. Ya te expliqué que va el not, es la única diferencia, ¿cierto? Listo, ahora interrogativo. ¿Qué cambia acá, teacher? Que acá lo que pasa es que en vez de colocar primero el sujeto, se coloca primero el auxiliar to be, que en este caso a I le pertenece am. Entonces, eso es lo único que cambia en esta. Acá me faltó, teacher, perdóname. Me faltó el signo de interrogación al final. Perdón. Listo. Eso es lo único que cambia acá. Y pues el complemento, teacher. El complemento siempre va a ir, pues porque pues hace que la frase sea más bonita, más sensual, teacher.
A ver, ¿qué te puedo? Ahora seguimos con las fórmulas de presente perfecto, teacher. ¿Qué es presente perfecto, teacher? Listo. Entonces, en el presente perfecto vamos a ver las oraciones afirmativas, ¿sí? En este, pues positivas, como le quieras decir, teacher. Va. Sujeto, auxiliar, verbo, to, have o has, más verbo en pasado participio, más el complemento. Entonces, ¿acá qué hay? Ahora, una observación, teacher, que tienes que copiar en tu cuaderno, porque tú eres mi estudiante, teacher. Entonces, una observación, teacher, es que have, va para I, para you, para we, para they y para you otra vez, teacher, ¿sí? Y para tercera persona le pertenece el has. Ahora, acá, teacher, ¿qué pasa a cambiar más? Pues ya no es el verbo en infinitivo como estamos viendo ahorita, sino ahora es pasado participio. Ahora cambiamos a pasado participio. Sí. Listo, teacher. Perdón. Entonces va. Sujeto, auxiliar, que el auxiliar, como te había dicho, para ahí le pertenece el have. Y, y le vamos a colocar el verbo en pasado participio y el complemento. Entonces, I have, as kid, bueno, teacher, como se lea, pues ahorita no soy bien teacher para leer estas oraciones así de sensuales. In the store as shirt, ¿sí? Entonces, así pasa con todas, teacher. Listo. Pasamos a negativas sentences, que eso es oraciones negativas. ¿Cómo va la fórmula, teacher? Acá, ¿qué cambia? Como ya hemos visto, se coloca solo el not. Entonces sería, acá no cambia mucho, acá solo se coloca desde el have se coloca el not. Entonces sería, I have not skate in the store a shirt. Lo único que se colocó fue el not después de el auxiliar, del verbo auxiliar, que es have, ¿cierto? Entonces, I, sujeto, have, auxiliar, verbo auxiliar, not es lo que hace que la oración se convierta en negativa y asked es el verbo en pasado participio. Y in the store a shirt el, es el complemento. Al igual, pasamos a la segunda que es she has not hired for fun. ¿Qué pasa acá? Que como es she, es tercera persona, pues se le pone en vez de have, has. Y pues se le coloca el resto lo mismo. Se coloca el not para que se convierta en negativo la oración. Y hired, que es que es el verbo en pasado participio. Y for fun es el complemento que hace que la frase se vea más, no sé, como con más sentido, más bonita, pues. Ahora pasamos al final, teacher. Ay, perdón, teacher. Espérame, bajo esto. Listo, teacher. Pasamos al final, teacher. Acá ya es el final y no da más. Como dice mi profesor mi entrenador. Acabamos acá, ya este es el interrogativo, la forma interrogativa del presente perfecto. ¿Qué pasa acá, teacher? Como hemos visto anteriormente, siempre el verbo auxiliar, como han sido en varias, como he sido por ejemplo, acá en, en el presente continuo, que el to be pasa a principio, ¿cierto? Entonces acá pasa igualmente, totalmente igual. ¿Qué pasa? Que el verbo auxiliar, que en este caso, en presente perfecto, es have y has. Entonces, a I le pertenece have. Y se coloca primero verbo auxiliar, sujeto,
sujeto, teacher, y acá, pues, acá, teacher, acá creo que esto no va, teacher. Perdón, teacher, perdón por hacer esto en tu cara, pero, pues, es se puede dejar el not, pero pues como en este caso no, como en este caso no va así, en este caso no está así organizado, entonces perdóname, teacher, perdóname. Seguimos, teacher. Va primero el have, auxiliar, I, el sujeto y el verbo. Después pasa a ser el verbo en pasado participio y después el complemento, teacher. Así pasa con todas. En este caso, como ya te había explicado anteriormente, a los de tercera persona, que es she, he, it, le pertenece es has. Por eso acá se ve que a she le está a principio has y no have. Y pues como, bueno, teacher, como te había dicho, yo me llamo Ángel Esteban Moreno Banoy, soy de 10-3 y pues muchísimas gracias por su atención, teacher, perdón, porque estoy hablando un poquito mal, no siento mi lengua, se me lengua la traba, teacher. Entonces pues la quiero mucho, teacher, que verma, teacher, y o buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora los vaya a ver, teacher, entonces la quiero mucho, teacher, y hasta luego, teacher, a perrearse, hijo.